Berreta, otro podcast. Supongamos por un segundo que viajamos al pasado, quizás unos 600.000 años, y nos encontramos con uno de los primeros Homo sapiens. Quizás en un intento de querer iluminarlo o simplemente de ver si a alguien le interesa lo que tenés para decir, le tratás de explicar tu futuro. Te debatís internamente si empezar por el teorema de Fermat o el último libro de Mercedes Ninzi, pero no. Sacás una tablet y le pones YouTube. En eso le explicás que todo el conocimiento del mundo podría almacenarse en ese lugar que no es un lugar, pero a la vez sí. Y ahí dudás si entenderá lo que es un servidor, aunque vos tampoco lo tenés muy claro. Le contás que empezó con un video de un elefante. Sí, muy parecido a ese mamut de ahí. Y finalmente la trama se va complejizando cuando le mostrás un video de Guido Casca, pero le resulta simpático y pega unas pequeñas carcajadas. Una gacela pasa corriendo por delante de ustedes y Juan Carlos, como acabas de nombrar a tu antiguo pariente, sale tras ella. Ahí, frente a esa escena, te das cuenta de que la vida es maravillosa, que la virtualidad nunca podrá reemplazar algo tan hermoso como la vida y la naturaleza. Uya, te decís, 30 cosas que no sabías de Bañeros 3 Todopoderosos. Y volvés a la tablet. Berreta, ese empujoncito que te falta antes de tirarte de un quinto piso. Con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati. Vamos a hablar un poquito del tema de los contenidos digitales, del streaming y de lo que son las nuevas plataformas. ¿Está matando a la TV? Qué buena pregunta. ¿Sabés que se me ocurrió un paralelismo con MTV, todo esto? A ver. ¿Vos sabías que cuando MTV salió por primera vez en el 81, lo primero que pusieron fue una canción que se llama Video Kill the Radio Star? ¿De quién era? Es una banda de mierda que se llama The Bugs, o algo así, The Bulls. Desconocida completamente, perdida en el tiempo, pero arrancó con eso, que la canción básicamente dice: el video mató a la estrella de radio. En cambio YouTube, su primer video es un chabón en un zoológico mostrando un elefante. ¿El primer video de YouTube no es de los fundadores de YouTube? No, ni en pedo. Es un loquito. ¿Cómo hizo el primero para saber que había que subir un video a YouTube? ¿Sabes que no sé? No terminé de entender, porque el YouTube como que abren en febrero, pero el primer video recién aparece en abril. ¿Año? Y año 2005. 2005, antes de la llegada de Twitter, que fue en 2007, por ejemplo, de Facebook, que fue en 2007. YouTube exactamente. Ya existía. Claro, les pateó el tablero a todos. Les ganó a todos de mano. No sé si vos te acordás de esos nubosos 2005. Es como que un día para el otro estaba ya tipo, esto es parte de nosotros. Vemos video, vamos al ciber con una velocidad de descarga de 250 KB, súper rápido. Sí. A ver videos en YouTube, cosas random. Y un año después Google ya lo estaba comprando. Sí, a los pedos. Octubre de hecho, en octubre ya estaban pagando publicidad en YouTube y todo. $1.300 millones fue la compra de Google en el año 2006. ¿Cambió a las plataformas de contenido? ¿Cambió la forma de ver televisión? Sin YouTube, ¿hubiera existido Netflix? Qué buena pregunta, ¿no? También hay que ver el recorrido de Netflix. Netflix es que quería reemplazar a Blockbuster, en realidad. Había una cosa ahí. De hecho, primero la idea de Netflix se la quieren vender a los de Blockbuster y les dicen: no, pibe, ¿qué estás queriendo? ¿Cómo que internet? ¿De qué estás hablando? Y bueno, ahí está Blockbuster. Es ahora un McDonald's, creo que el que estaba en Ramos Mejía. Y Netflix, bueno, todos lo conocen y todos lo utilizamos y lo queremos, y es como una especie de dios amorfo. ¿Sabías que Netflix sigue vendiendo el servicio de DVD puerta a puerta en Estados Unidos? ¿Vos te me estás diciendo? Todavía, si querés, te mandan un DVD a tu casa. Qué práctico. Bueno, hay gente que todavía tiene reproductor de DVD y ve en esa plataforma. Bueno,
Bien, bien por esa gente. En VCD no lo mandan. No sé, desconozco. Hasta donde yo sé es DVD, nada más. No Chipi, chipi. O Blu-ray posiblemente también. Ah, debe ser, sí. No, acá el Blu-ray, viste que ni existió básicamente. No. Como que intentó ahí aparecer como, ay, el modo DVD y al toque el internet medio que les pasó el trapo. El ¿Cuándo, streaming. ¿Cuándo empezaste a ver películas a través de internet? ¿Sean descargadas o en streaming? Uf. Y no sé, yo en su momento descargaba muchas películas para pasarlo a DVD. No sé si eso cuenta lo mismo. Ah, sí, absolutamente. Recordemos a quien está escuchando que vos sos millennial y yo no. Claro. Y sí. eso es mucho. Yo tenía un pequeño emprendimiento en donde pasaba de VHS a DVD en su momento. Ah, robabas, bien. Sí, 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 robaba el copyright, siempre me importó muy poco. Se llamaba DVD Homero y habíamos comprado en casa como una pequeña placa de video súper moderna, pero ahora la ves y decís, esto es Pedro Picapiedra. Vos me estás hablando... bueno, yo te puedo decir cuándo fue la primera vez que en mi casa se compró una grabadora de CDs. Una grabadora sí. ¿Cuándo fue? Te puedo decir el día exacto porque fue el día que murió Rodrigo Bueno. Te estás ¿Qué riendo. fue? 2000. 24 de junio del 2000. Uf. La primera grabadora de CD, y ahí mi hermano empezó a grabar en CDs de todo, compilados de música, compilados de todo, y al final las películas, primero en CD, después en DVD. El CD tenía Claro. 700 megas nada más, 750 megas de capacidad. Los primeros apariciones de la piratería. Absolutamente. Y hablamos de Netflix, hablamos de, no sé, Amazon Prime, en comparación con la televisión. ¿Cuánta gente ve en plataformas tipo Pelispedia películas hoy en día? ¿Mucha? Yo creo que sí, que hay mucho, porque aparte también la banda ancha es buena hoy día, digamos, relativamente buena, te permite ver esas cosas. Y la realidad es que da paja descargarlo. Descargar videos y cosas así, aunque sea por torrent y demás. Si lo puedes ver online. ¿Preferimos qué? eso? ¿Cómo? ¿Preferimos ver en online que en un torrent? Y yo creo que sí. Claro. No te ocupa memoria. Quizás somos los nostálgicos que usábamos mucho torrent y descargas en el Casa y en el Ares, y que cuando bajabas una película era a veces porno. Claro, sí. Era, Arrancás bajando una película de Dragon Ball y de golpe porno italiano. Claro, y encima tenías que esperar mucho para que termine de descargar. Claro, y la compu te quedó hecho un fiasco. Era como llena de basura, de virus, de boludeces. Hoy está un toquecito más controlado, pero nada, los viejos como vos lo siguen usando. Me Absolutamente, lo que pasamos los 30 y posiblemente muchos más de 40 que ya utilizaban internet en el año 98, 99, 2000. Volviendo a lo que estábamos hablando hoy, de si la televisión está muriendo o está dejando de ser hegemónica por la llegada de las plataformas de streaming, por la llegada de quizás estas páginas para ver gratis películas, etcétera. La pregunta que me hago es, vos con 25 años, ¿ves televisión abierta? No, ¿sabes que no? Nada. No. A lo sumo veo cosas que después los veo por otras plataformas, tipo YouTube o Netflix. Pero no me dedico a ver televisión abierta. El noticiero, pongo ahí C5N como buen cuca. ¿Tenés TDA pero o cable? Tenemos cable, pero estamos colgados, digamos. Bueno, no me importa la formalidad. Eso después. No, la formalidad del servicio no me importa. Lo que me importa es si tenés cable y si lo usás. Sí. No lo usamos. Lo tenemos, pero no lo usamos. Claro, yo no tengo. Yo lo único que tengo para ver televisión es la TDA. Si quiero ver, y si no, lo que tengo que ver es canales online, en algún caso. Entonces, claro. Ahí puedo llegar a elegir el contenido, pero los veo poner en vivo. Busco algún noticiero alguna vez en vivo. Pero principalmente veo algún noticiero de algún canal de noticias de los tantos que hay en la TDA, o si no escucho radio en mi caso, porque bueno, soy de otra generación, también escucho radio. A mí la radio me digo que me cuesta todavía digerirlo. Estoy empezando ahora el podcast, me cuesta escucharlo en vivo la radio. Lo mismo que la tele en vivo, tipo no puedo ver la televisión en el momento que sale, en el horario que lo ponen ahí, sino que es como todo un momento que yo tengo que elegir, decir, ahora me siento a ver esto, ahora me siento a escuchar tal programa.
pero en vivo, en el tiempo que te impone, digamos, desde el medio, me cuesta mucho, muy difícil. ¿Y qué servicios de streaming utilizas? ¿O streaming? No, mucho YouTube. De streaming. Y Netflix, principalmente. Después hay uno japonés, que eso ya uno lo dice con un poco de vergüenza. No la que es tengas. de anime. No la tengas la vergüenza. Contá, ¿cuál es? Se llama Crunchyroll. ¿Y eso es solo anime? Solo anime, sí, porque soy un alma perturbada. No te lastimás esas cosas, ¿no? ¿Cómo? ¿Vamos a hacer chistes sobre suicidios acá? Sí. Vos sabés que Sí, es una sí. pandemia para algunos medios de comunicación el suicidio, pero bueno, sigamos con el anime que tiene que ver mucho con el suicidio. Yo estoy de acuerdo. Después podemos hablar, si querés, de suicidio también. Un capítulo sobre el suicidio, ¿quién dice que no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Que está mal? Vamos a ofender a todos. La idea es ofender absolutamente a todos acá, incluido a aquellos que se han suicidado. Nosotros somos ese puntapié a que se terminen de tirar del edificio. Y lo bien que hacen. Y lo bien que hacen. No, Netflix y eso. Digamos. Yo en estos momentos tengo Netflix y Amazon Prime. ¿Qué tal es Amazon Prime? Sabes que Amazon como que viene creciendo un montón. Igual Como sabés que produce un montón de cosas, ¿no? Además de ser toda una red onda Mercado Libre, eBay, pero que les está pateando el culo zarpadamente a nivel global. De hecho, ahora se está llenando de plata el dueño de todo eso, ¿cómo se llama? Jeff Bezos. Jeff Bezos, qué nombre tan romántico. Amazon Prime tiene mucho contenido por ahora de películas propias y series propias, al estilo Netflix, con producciones y actores importantes. Ya están trabajando muchos actores de allá de Estados Unidos importantes, de productores importantes ahí, pero todavía tiene un catálogo muy fuerte en Latinoamérica, productos de Disney y de todo el conglomerado, Disney, Fox, Marvel, etcétera. Que pronto, toda esta cosa. cuando Disney saque su plataforma, posiblemente de acá a un año o menos, ahí vamos a dejar de ver esos contenidos. Sí, Disney es como un pequeño Hitler de los medios hoy día, ¿no? Compra Marvel, ¿qué compró? Compró Star Wars e hizo esa porquería de películas que nada, que a los que nos gusta Star Wars nos arruinó. Una cosa que a mí me molesta, y creo que tenemos que decirlo alguna vez, cuando le decís a alguien, che, me gustó tal serie, y lo primero que te dicen, ¿está en Netflix? Como si fuera la única plataforma. Bueno, Netflix es como que hay una pereza intelectual con Netflix. Una pereza intelectual, no, una pereza audiovisual. Como que si no está en Netflix, no lo veo. Y ahí empieza como a volver a un estado anterior del consumo de lo que es audiovisual, porque en la tele pasa lo mismo. Tipo, si en la tele te imponen y te encerrás a la grilla que te impone, no sé, Telefe o Cinecanal, lo que sea, y vos ahora de manera quizás más consciente te encerrás a Netflix y termina pasando lo mismo. Hay un montón de cosas que no terminas viendo porque te marca la agenda esa plataforma. A mí me molesta la endogamia de Netflix, en donde te recomienda cosas que quizás sean parecidas a lo que ya viste, entonces se termina convirtiendo en una programación endogámica en donde te perdés contenidos. Claro, porque quizás la premisa ahí que están manejando no es la creatividad o la sorpresa, sino el confort. El gusto. El confort. Claro, la fácil. Sí, a vos te gustan todas las películas de tiro, no te voy a pasar Rambo hasta que quedes dado vuelta. Y vas a quedarte ahí en el sillón todo como un estado de onanismo onírico, extraño, porque Netflix te llenó hasta la cabeza de películas tipo Rambo, Terminator, etcétera, y es lo único que vas a ver, y lo único que te va a poner ahí. Nada de un documental sobre, no sé, sobre fútbol francés, ponele, no te va a aparecer eso, te va a aparecer Rambo. O te va a aparecer el de Michael Jordan. El de Michael Jordan, tal cual, con toda la furia, ¿viste? Como yéndose muy al carajo. Absolutamente. Pero Tipo, ahí hubo un glitch en el algoritmo. algo pasó, algo que no sabemos Claro. qué fue lo que pasó, pero existió. Exactamente. Y te hago una pregunta. ¿No estaría bueno hablar con alguien que sepa del tema?
Sí, sí, porque nosotros hablamos sin saber. Para eso estamos haciendo esto, ¿no? Pero bueno, alguien nos tiene que moderar y bajar un poco un cambio y decirle, che, ustedes la verdad que dejen de hablar pavada, yo sé cómo es esto. Me parece que un periodista y estudiante de ciencia política con un electricista o técnico electrónico, ¿no? Y Sí, estudiante, sí, sí. y estudiante de psicología no pueden hablar de esto. No, Vamos a hablar con alguien que sepa. por favor. Santiago Marino, docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Quilmes. Como arrancar por una pregunta tranqui. ¿El streaming mató a la televisión? Tranqui. No. La televisión no ha muerto, una remera que diga, Bien. pero es una remera que algunos tenemos puesta desde antes de la cuarentena, Sí. y desde antes de la pandemia, porque en realidad me parece que el problema que trae consigo pensar eso es desconocer a la televisión como en su complejidad, que tiene que ver con aspectos económicos, político-regulatorios y socioculturales, además que técnicos. Entonces en esa línea, digamos, me parece que hay una expandida, un coro muy expandido que sostiene, que viene anunciando la muerte de la televisión desde hace mucho tiempo, a veces casi como deseo, más que como descripción, y ese suele ser el mayor problema que tienen los analistas, que es confundir deseo con descripción, y con la intención de llegar primero a donde nadie está apurado, anuncian el inminente deceso del medio más importante en términos socioculturales del siglo XX, que ha configurado la cultura tal cual nosotros nos insertamos en ella, digamos, y a medida en que avanza la tecnología, claman porque se cumple ese deseo, digamos. Me parece que en ese sentido, esa remera que propongo atrás debería decir Williams tiene razón. Hay un libro de Raymond Williams que a mí me parece central para comprender la comunicación y la cultura, que es La televisión, así se titula. Bien. Que fue traducido hace poco al español y me parece clave. Incluso es un libro que se escribió antes de que se use domésticamente el control remoto. Y sin embargo todavía sirve. Estamos hablando de hace un par de años, ¿no? Sí, claro, exactamente. Estamos hablando de antes de las últimas 2 décadas del siglo pasado. Y sin embargo todavía el libro funciona para explicar Netflix, por ejemplo. ¿Cómo lo explica? Bueno, en realidad no es que habla de servicios por streaming ni de distribución de contenido audiovisual por streaming, sino lo que plantea es que la televisión es una máquina sociocultural, pensando en que Williams define a la televisión tradicional, ¿no? Que dependiendo del modelo de financiamiento podía ser de pago o abierta, pero básicamente era la televisión esa a la que muchos pugnan por matar hoy. La piensa como forma cultural, la piensa ordenadora, los plazos y los tiempos de la ciudadanía convertida en audiencia, identifica las formas heredadas y las formas nuevas que tiene la televisión, y plantea el modo en que la televisión transforma, dándole forma televisiva a acontecimientos preexistentes a la tele y que son los más atractivos. Las noticias y los deportes, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese sentido, digamos, solo para transformar esto en una conversación y alejarnos de una clase y el maestro Ciruela mandando a leer a Williams. Claro, que debes estar acostumbrado a hacerlo. Sí, por eso es casi un gaje del oficio, mejor no lo hagamos. Bueno. Lo que digo es, quiero decir, no quiero quedar en ese lugar. Digo, ¿por qué Williams explica? Bueno, porque lo que pasó, y retomando incluso la primera pregunta que me hacían, lo que pasó en este contexto de cuarentena, de pandemia global y de cuarentena más o menos focalizada, pero digo, cada país lo ha hecho a su forma, a su modo y sobre todo en su momento diferente, es que volvimos a la tele como audiencia, ¿no? Y entonces, en realidad, tal vez no nos habíamos ido y el espacio audiovisual ampliado, que es el modo en que a mí me resulta operativo definir lo que ahí pasa, ofrece múltiples y diferentes prácticas y lógicas. Y entonces, cuando hubo que estar informado, bueno, la televisión creció, y no creció solamente en Argentina, donde los datos son muy
muy relevantes al respecto. Los canales de televisión abierta volvieron a superar los 10 puntos de rating en algunas ocasiones. Algunos contenidos específicos, como las entrevistas al presidente Fernández, oscilaron los 17, 18 puntos. Sí. Si sumamos todos los datos de rating de la segunda extensión de la cuarentena, estamos hablando de 51 puntos de rating. Eso mide la final del Mundial. 51 puntos de rating, parece como si fuera haya vuelto Grande Pa o un partido mundial. Total. Yo creo que la final Argentina-Alemania en Brasil sumó eso. Me parece que en realidad más que matar, el streaming es complementario de los modos tradicionales de distribución de contenido audiovisual. No mató a la radio como no la mató la bomba neutrónica ni la tele, sino que el desarrollo de los podcasts parecen ofrecer una posibilidad de escuchar, de producir totalmente, ¿no? Antes, y de escuchar otro tipo de contenido en otro contexto. El streaming audiovisual es complementario, porque de hecho si se le pasa la uña a los datos y sacamos la cascarita y vamos a profundizar, es cierto que en esos contextos también crecieron la cantidad y el tiempo que pasamos conectados a nuestros hogares, a nuestros servicios de banda ancha, a nuestros hogares. Y a la noche hay más conexión a los servicios OTT como Netflix que a los canales de televisión abierta. Quiero decir, entonces estamos usando a los medios para cada cosa diferente. Algo que quizás charlábamos hace un rato era justamente eso, que quizás no la mató, pero puede ser que el lugar hegemónico, por decirlo de alguna forma, que tenía la tele se haya visto corrido por la aparición de, no sé, YouTube, Netflix. Yo no me apuraría tanto a afirmar eso porque justamente la televisión es un medio de comunicación que debe ser pensado complementariamente en sus aristas económicas, tecnológicas, socioculturales y político-regulatorias. Y para hablar de hegemonía tenemos que hablar de algo que se parezca a la cobertura universal. Ahí va. Es decir, y la verdad es que si hay algo que no exponen los servicios audiovisuales por streaming en Argentina es una universalidad. No niego la expansión, pero hablo de universalidad por varias cuestiones que todos más o menos tenemos claro. Bueno, te adelantaste una pregunta que te íbamos a hacer, que era justamente la relación entre las clases sociales y el consumo de contenido. Porque yo pienso que quien tiene apenas un celular con datos no va a ver Netflix, a diferencia de los que tenemos una banda ancha establecida en nuestras casas. Sí, o a lo mejor sí, y lo hará cuando puede mendigar algún wifi del vecino, pero no va a ser el uso más expandido, porque también es imposible pasarse 3 horas mirando contenido audiovisual en un aparato de 7 pulgadas. Claro. O de 10. Un poco. Claro, y entonces, ciego. Claro, totalmente. Yo creo que ahí hay que pasarla primero, o sea, a esa afirmación que sería demasiado taxativa, yo la pasaría primero por la zaranda estructural. Bueno, podrán decirme, demasiado marxista, me formaron en esa, digamos, pero no solo en... Marxista. ¿Eh? Nunca seas demasiado marxista. Lo que quiero decir es, no es un carácter, no es una cuestión ideológica, discutámoslo si quieren después, pero me refiero que cuando vamos a ver quiénes acceden a contenidos y en qué condiciones en Argentina, el primer indicador que hay que evaluar es la configuración estructural de la economía, pero para pensarla en términos complejos, porque por ejemplo, a pesar de la desigualdad económica que tiene un país como la Argentina y que conocemos y que midas la pobreza como la midas, en el momento que sea, te da 30, 35, 32, sí. Pero ese nivel siempre opera más para cuando los servicios son más caros y no se instalaron de un modo tan relevante en la cuestión sociocultural como la televisión. Porque pensemos que Argentina tiene televisión abierta desde el 51, pero televisión abierta privada con cierto nivel de cobertura desde el 60. Cuando nace en Canal 11, Canal 13, Canal 9. Goar Mestre en el 13, por ejemplo. Bueno, Mestre vino un poquito más tarde porque él compra, el Canal 13 lo crea un empresariado local, se asocia y después lo compra Mestre bastante temprano. Pero
Pero en el 63 tenías TV de pago, TV por cable, si querés llamarle, por la tecnología. Lo cierto es que era TV de pago. Claro. En 1963, en muchísimas ciudades de localidades de provincias, porque había que vender televisores y si no llevabas la televisión con un cable, no le vendías un televisor a nadie. No tenía mucho Y eso sentido. exacto, y eso se instaló de un modo tan profundo que vos llegaste con la expansión que luego desarrolló la TV de pago en el área metropolitana de Buenos Aires a partir del año 91, con la convertibilidad de la moneda, a niveles de penetración al hogar de aparato televisor 97%. O sea, pensá cuántos hogares en Argentina tienen agua y luego compararlo con cuántos hogares en Argentina tienen un aparato televisor. Y luego, ese 97% de los hogares en Argentina que tienen aparato televisor están penetrados en un 80% por la TV paga, todavía hoy, en el contexto de la pandemia. Internet ha crecido mucho, ha demorado menos tiempo en crecer, pero no está en el 80% de los hogares con un servicio de banda ancha que admita consumos como los que ustedes describían, maratonearse una tarde de Breaking Bad. Claro. Estás hablando de un consumo que necesitas gigas y gigas para poder ver esa serie. Además, la calidad en la que te lo ofrece Netflix. Exactamente, y pensá la cantidad de veces en las que ese acceso está mediado por el pago. Tenés que tener un equipo apto, tenés que tener servicios de luz y de internet a una velocidad digna para que corra ahí arriba Netflix, o haber acordado con alguno de los operadores de TV Paga, que en Argentina distribuyen también Netflix, esa incorporación. Me refiero específicamente a Flow de Cablevisión y a Telecentro, que vienen con el botón de Netflix. Pero eso no es una decisión de los operadores locales, es una decisión de Netflix para expandirse allí donde la infraestructura y el sistema bancario no está expandido. Cuando Netflix empezó a operar en Argentina, las dudas que presentamos algunos era cómo iba a superar el 40% de hogares bancarizados que tienen tarjeta de crédito. Bueno, lo superó con una estrategia como esa que acabo de describir, ¿no? De vincularse a los sistemas de distribución de TV paga. Claro. Con lo cual lo que estoy planteando es posible pensar que la distribución audiovisual venga a complementar a la televisión tradicional, sea esta abierta o de pago, sin olvidar que en Argentina pagamos para ver televisión abierta, porque los canales más vistos son los abiertos. Pero me parece que para eso, para consolidar el proceso de complementación, necesita la expansión de una infraestructura que le resulta otra, o sea, no sobre la que no opera. Claro. Su argumento histórico no funciona, nadie pone internet para ver Netflix. Pero si lo tenés, vas a conectarte. Es cierto, exactamente. Si vos estás arriba de la ola, seguro que vas a surfearla. Pero el argumento que usaba Netflix para discutir con los prestadores de internet, que le decían, mire, señor Netflix, usted me consume un montón de ancho de banda y no me genera ningún ingreso. Netflix decía, bueno, lo que le genero son nuevos usuarios. No, en Argentina nadie se conectó a internet para ver Netflix. Una vez que tiene internet, usa Netflix, posiblemente. Ahora, también lo que estaría interesante preguntarse ahí es por qué tienen Netflix, los que tienen Netflix. Bueno, está la tesis de mi papá, que es porque pueden. Esto tiene que ver con el modo en que se cortan el pelo de los jugadores de fútbol, básicamente. ¿Por qué se lo cortan así? Porque pueden. Y también porque están acostumbrados. ¿A qué están acostumbrados? A pagar. Pagar para acceder a un contenido audiovisual que agregue algún valor, una lista casi interminable de películas y series, la posibilidad de apretar un botón y que funcione, y la posibilidad de compartir cuentas, etcétera, los etcétera que se le ocurra, está montada en una tradición de pagar para acceder a contenido audiovisual en Argentina que existe desde 1963. Pablito, ¿estás? Ahí va. Bueno. Sí, me quedé. Wow. Veníamos en un nivel de hablar pavadas y nos acaba de ordenar la información de una forma impresionante. Esa es la idea del podcast, para quien esté escuchando. Nosotros hablamos un montón de pavadas al principio, con cierta información, buscamos a alguien que sepa el tema y después seguimos hablando pavadas. Pero claro, sí, en su ausencia, obvio. Pero es no se puede. El origen de la radio también. Claro. Es lo lindo. ¿Cuál era la siguiente pregunta? No, porque me resultó muy interesante esto de se paga porque se puede, como una cultura de que el contenido audiovisual valga justamente porque es pago, como una cuestión de las marcas, medio de una como Naomi Klein que habla sobre en el logo esta cosa de bueno,
En realidad estás pagando la marca de la remera, no la remera en sí misma. Podría ir por ahí. Bueno, ahí hay una complejidad para las industrias culturales, porque hay que pensarla como en dos o tres, o sea, a partir de dos o tres elementos que deberíamos compartir, digamos, para empezar a discutir después, me parece. Quiero decir, Netflix es una empresa de las industrias culturales, y las industrias los operadores de streaming, sean abiertos o de pago, son empresas que operan en el ecosistema de las industrias culturales. Las industrias culturales tienen una serie de rasgos que las caracterizan y las distinguen. El primero de ellos es que trabajan con una mercancía de doble valor, material y simbólico, en donde es tan relevante el valor simbólico como el material. Por eso es tan complejo regularlos, por eso siempre se mete la política en el medio, etcétera. Punto número uno. Punto número dos. Las industrias culturales no vienen a satisfacer una demanda, sino que en realidad construyen la demanda. Ahí hay una particularidad interesante. La oferta condiciona la demanda en las industrias culturales. Y en tercer lugar, hay muchos otros. Me salteo varios para llegar al punto anterior. Habría otros que poner en esta lista antes, pero como vos planteaste la cuestión de las marcas, el tema de las marcas es un tema súper complejo en el desarrollo de las industrias culturales, porque construir una marca lleva muchísimo tiempo y consolidar la marca como la práctica, o sea, desplazar la práctica y que sea descripta no por lo que se hace, sino por el apellido de la marca que se consolidó como tal, y eso implica llegar primero y ser el mejor, es un determinante para el futuro. Digamos. Esto sucede con las hamburguesas en Argentina, en una parte de Argentina, ¿no? Yo vengo de un lugar donde las hamburguesas le decimos de otra forma, porque nos cobran si decimos marca. Sucede con la gaseosa cola, no es necesario que lo aclare, y sucede, cuando OTT audiovisuales le decimos a los Netflix, los profesores de la universidad, las audiencias le dicen Netflix. Lo que pasa es que ahí hay una disputa entre marcas que apenas asoma, es incipiente, porque cuando a ese mercado le falta madurar bastante, ¿no? Van a aparecer competidores, en Argentina la llegada de esos competidores está demorada por múltiples razones, pero empiezan a aparecer, ¿no? Amazon Prime, ¿cómo se llama? El de Disney Plus, etcétera. Sí, Amazon tiene por ahora contenido de Disney. Claro, lo que pasa es que Disney ha desarrollado su propio OTT, entonces cuando empiece a operar en Argentina veremos qué pasa con lo que tiene Amazon ahí adentro. Y entonces ahí aparece la pregunta de, bueno, ¿qué compramos cuando compramos un OTT audiovisual? ¿Compramos el contenido que lo distingue? Esta es una serie típica de Netflix, esta es una serie típica de... O sea, a mí me gustan mucho las series de Showtime, la productora estadounidense. Soy fanático de Billions, digamos, ese tipo de corte. Bueno, y ahí tenés a los otros jugadores, HBO, por ejemplo, ¿no? Es una serie típica de HBO. Digamos, las marcas ahí se mezclan, porque lo que se empieza a mezclar en el ecosistema de las industrias culturales son las marcas de los prestadores de servicios que además producen contenidos versus las marcas de los productores de contenidos que son globales y exitosos. Disney lo era en el cine, HBO parece serlo en los OTT. Entonces es como esa complejidad la que nos pone a ver, estamos como adelantándonos, haciéndole scroll todo el tiempo a la discusión de si es un tema de marcas o si es un tema de formatos o si es un tema de mercado. Quizá en este sentido sirva un poco mirar un mercado que está algunos pasos más adelante, como el estadounidense, que es un mercado que ya pasó está como al revés del proceso del coronavirus, ¿no? Estados Unidos ya saturó su mercado audiovisual ampliado y entonces empieza a encontrar algunas velocidades cruceros. Quedan algunos OTT gratuitos para el consumo de televisión tradicional. El que acaba de llegar a Argentina, Pluto TV, es eso en Estados Unidos. Hay una competencia muy interesante entre OTTs de marca, llamémosle así, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, etcétera. Y luego está el contenido marcario que tiene que ver con sectores muy atractivos, tanto para el mercado como por sus contenidos. La NBA, por ejemplo, generando su propia distribución o negociando con Disney, que es la dueña de ESPN, a ver quién se queda con esos derechos. ¿Algo que podría pasar con el fútbol en Argentina de acá a unos años? Esa idea de AFA TV que nunca existió. Podría ser, es la crónica de un fracaso constante ese, ¿no? Sí. Podría ser, el problema es que el mercado es muy chico para sostenerse solo con el mercado interno. Los vaivenes culturales que mencionas anteriormente, de esa estructura de internet que... Claro, exactamente, que hace que hoy Turner y Fox todavía no hayan habilitado, por ejemplo, la comercialización partido a partido, digamos. Te tenés que comprar todo el paquete.
Eso en parte está atado a la debilidad de la infraestructura, pienso. Claro, no quiero ver Aldo Civi y Rafaela, capaz. O solo querrán ver a Aldo Civi y Rafaela, los hinchas de Rafaela que no pueden viajar a Mar del Plata porque están prohibidos los visitantes, y ese número es muy pequeño para la inversión que hay que hacer, ¿se entiende? Es la complejidad que para mí frena ese desarrollo de mercado, y lo que no tenés todavía en ese mercado, vinculando las dos respuestas, ¿no? La que venía construyendo antes y esta que me plantean, son los cortadores, los que se cortan del cable, los cord cutters, ¿no? Que son en Estados Unidos, ese mercado que es maduro. Hay un montón de personas que decidieron, sobre todo generaciones más jóvenes que la mía, digamos, que decidieron cuando se van a vivir solos o solas, o se van con un roomie, con un compañero de habitación, o como van a compartir un departamento, no pagan, no gastan en TV cable, gastan un buen servicio de provisión de internet a muchísima velocidad, y después ven qué OTT pagan, qué Netflix, qué Qubit, qué Hulu, qué Vesbi, cuál. Incluso pueden pagar hasta 2 o 3, pero no una TV de pago tradicional, y esa la reemplazan, por ejemplo, con Pluto TV, que se sostiene por el mercado publicitario. Eso no hay en Argentina todavía, porque el mercado de cable es muy poderoso, porque hay una formación cultural que nos tiene ahí todavía consumiendo televisión, porque la infraestructura no lo banca, y porque tal vez la inversión que hay que desarrollar para que eso suceda no llegue nunca, no lo sabemos. Sería una cuestión más de adivinación Sí. que otra cosa. Uh-huh. Una de las plataformas que hablamos quizás poco y que genera mucho contenido es YouTube. Se está dando cada vez más que hay personas individuales o productoras que empiezan a sacar contenido. Pienso en Argentina, en Paulina Concina, o en, no sé, en Les Amateurs, o pienso en País de Boludos, pienso en algunas plataformas de YouTube que están de forma independiente empezando a generar, no sé, como te lo resumo, 3 millones de suscriptores. Y la pregunta que te iba a hacer es, ¿hay algún tipo de democratización de la información gracias a estas producciones independientes, o realmente son marginales en el mercado? ¿O es una cuestión ilusoria? Que la creemos porque somos utópicos. Claro. Cuando hablamos de democratización nos referimos a que hay más jugadores que producen contenidos, digamos. Claro, que hay más posibilidades de encontrar algo que vaya fuera del mercado tradicional de los medios. A ver, yo soy optimista en la forma de vida, pero soy muy pesimista en términos de la democratización del sistema comunicacional o del ecosistema comunicacional. Intentaré justificar esta contradicción, si querés. El desarrollo de las tecnologías abarata los procesos de producción y distribución de bienes y servicios culturales. En términos con buena calidad de audio y de sonido y buenas ideas, puedes hacer producciones que antes demandaban un equipo y una infraestructura de inversión muy alta. Eso puede derivar en un escenario de emergencia de algunos actores que producen contenidos que son muy atractivos para grandes audiencias y que no son distribuidos por los canales tradicionales que ya están fuertemente concentrados. A eso pongámosle el nombre que quieras, esto que decías, Paulina Cocina, etcétera. Ahora, ¿qué termina sucediendo con ese tipo de emergentes? Son cooptados necesariamente por necesidad de ambos, por el mercado y las formas tradicionales. Digo, hace 2 años a la Feria del Libro la salvó Hola Soy Germán, el youtuber chileno, sí, con su libro, que vendió 1 millón de ejemplares en la feria. Pero Germán, que tenía no sé cuántos seguidores en YouTube y que era un youtuber recontra conocido, terminó monetizando su contenido a través de una forma tradicional de la industria menos dinámica, si querés, que la industria editorial. Lo que quiero decir con esto es muy difícil que esos emergentes terminen con capacidad de monetización de sus producciones, manteniéndose en la supuesta marginalidad respecto de los grandes jugadores del ecosistema de medios. Lo que creo que eso además se combina, o sea, esas novedades se combinan sí con la configuración de un conjunto cada vez más grande de públicos que se han acostumbrado a vincularse con sus gustos y costumbres y usos culturales por fuera del sistema tradicional que ya estaba fuertemente concentrado. Entonces ahí tenemos fenómenos como, ponga el ejemplo aquí, digamos, no sé, Londra, los músicos que se les ocurran a ustedes. Yo conozco música por la radio, porque soy de una generación que se vinculó a la música mediante la FM y que grababa sus TDKs, sí. Odiando cuando el locutor de la radio pisaba la canción de, no sé, a propósito, exacto, para arruinarte la grabación. Exactamente. Claro. Eso no pasa más.
Pero ¿dónde hay que ir a buscar todas las canciones nuevas y a los emergentes? A un jugador central que domina la distribución de contenido musical como Spotify. Spotify. Entonces, en esa línea yo creo que lo que hay es un proceso de adecuación de los modelos de negocio en donde los emergentes juegan un juego muy interesante, aprovechando y apropiándose de las tecnologías hasta que son comprados porque lo necesitan para sobrevivir por los grandes que los necesitan para ofrecer cosas más frescas y novedosas. Pero me parece que sí hay un detalle interesante que es esos emergentes, pero no Paulina Cocina, digamos, ¿no? Esa generación, si querés, o ese colectivo, tienen mucho más claro que los emergentes en otro momento histórico, el otro concepto que se habla muy poco del funcionamiento de las industrias culturales y que a mí me parece muy importante, por eso lo elaboramos en un texto que escribimos al respecto con Agustín Espada, que es la situación de consumo. La clave hoy para ser masivo a escala es generar un contenido que, además de tener una idea, contar una historia, tener calidad técnica, ser creativo, etcétera, incluya la interpelación de la situación de consumo, es decir, que en las múltiples formas en las que hoy se manifiestan las situaciones de consumo, tu contenido sea consumible. Tu receta no la tengo más en un libro, no me compro Paulina como me compraba el libro de Petrona de Gandulfo, sino que pongo el teléfono en la ventanita de la cocina y veo tu video. Esa es la explicación de la situación de consumo. Una situación de consumo que tiene una serie de rasgos que hoy no estamos mostrando, ¿cierto? ¿Cuáles son ellos? La movilidad y el desplazamiento. Claro. Por eso no me animaría a hablar de democratización, mucho menos pensando en que hay una concentración cada vez mayor en las capas de infraestructura de las redes, ¿no? De Internet, donde vos tenés tanto en la capa de software como en la capa de caños, un sistema cada vez más concentrado. Esto va a ser alterado en parte por esta crisis que atravesamos en estos furiosos días. No tengo idea de cuánto y cómo, pero supongo que va a ser alterado en algo, sobre todo porque las industrias culturales compiten contra muchas cuestiones. La variable más difícil de operacionalizar que tienen es la del tiempo. Las audiencias consumen contenidos cuando no trabajan, o bueno, un poco sí, cuando no duermen y cuando no están con otros, bueno, ahí sí, porque música, etcétera, y cuando transitan. Ahora no sabemos cómo hacer el tránsito por las grandes ciudades, por ejemplo, en el futuro. Claro. Capaz que vamos a tener más consumo de estos contenidos. Vayámonos a ver. Y bueno, volvemos al principio de la conversación, ¿no? Los datos de la cuarentena nos muestran esto. Nos muestran un regreso al consumo de medios tradicionales, crece la radio en sus audiencias, crece la televisión, crece el tiempo que le dedicamos a ella, crecen los consumos de ficciones, no sé, de entretenimiento, en OTTs tipo Netflix, etcétera. Y ahora que lo extraordinario se vuelve rutinario de a poco, combinado todavía con la incertidumbre de hasta cuándo, hay en principio cierto regreso a formas tradicionales, como por ejemplo los podcasts habían caído en su nivel de consumo al principio de la cuarentena y ahora empiezan a repuntar. Porque ya la normalidad es que estés en tu casa. Y todos queremos hacer un podcast. Y sí, somos unos paracaidistas más. Bueno, de eso también es cierto, ¿no? Porque casi parafraseando a José Pablo Feynman, podríamos decir que la tesis de que nos mudamos de los blogs a los podcasts es fuerte, porque tanto Spotify como Apple dan cuenta de un crecimiento significativo de la cantidad de podcasts producidos en este periodo. Pero después va a pasar lo que pasa siempre en estos casos, me parece. No tengo la vara mágica, solo miro al pasado para ver cómo podríamos imaginar el futuro. Que después los que sean proyectos sustentables a largo plazo y atractivos serán los que perduren. Claro, básicamente esto que estamos haciendo acá va a durar hasta que Alberto diga que se termine la cuarentena. No creo. No lo digo por el entrevistado, pero los temas... Yo soy capaz de escuchar todos los episodios, son temas que me interesan. Tenemos uno sobre las películas románticas, así que después capaz la gente va a poder escuchar eso. Y el amor romántico y las películas. No, porque la verdad que somos muy masivos. Muy románticos. Y muy masivos en los contenidos, me parece. Sí. Pensamos en hablar sobre cosas más marginales, pero dijimos, no, esto no lo va a escuchar nadie. ¿Qué estamos flasheando? Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Y te agradecemos mucho. Te agradecemos que traigas acá una voz que sepa el tema en medio de toda esta locura.
Bueno, no, un gusto, gracias a ustedes y ojalá que esto pase pronto y quede lo mejor, que tiene mucho y podamos desprendernos de lo peor, pero sobre todo que pase pronto por las personas que lo están pasando mal, que son las que ya lo pasaban mal antes y esto profundiza. Así que bueno, un abrazo grande. Abrazo. Abrazo. Este podcast no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una película porno. Berreta. ¿Qué onda? Bueno, después de escuchar esta interesante charla con Santiago, que realmente fue muy interesante, me voló la cabeza, me siento completamente deprimido y al borde del corchazo. No sé vos cómo estás. Tipo, me tiró abajo un montón de cosas que pensaba y me abrió un montón de interrogantes. A mí lo que me dio ganas fue de suscribirme a más servicios. A Estás muy Recapitalista. bien. Sí, entendimos todo. Claramente. Una pregunta que se me ocurrió fue si a ciertos sectores del capitalismo no les sirve que otros sectores no estén funcionando. Que en este momento a los servicios audiovisuales y a las compañías multimedia no les sirva que la gente no esté trabajando en los servicios básicos. No, claramente. Insisto con esto. Jeff Bezos, el romántico que nombramos al principio, se está llenando de plata en este momento. En parte por cuestiones más de esto del mailing, esto del reparto de cosas, pero no me imagino la guita que debe estar llevándose Don Netflix o Don Disney. Don Disney. Enano fascista. ¿Hay un enano fascista? ¿Cuál? ¿En Disney? Sí, Mickey es un enano fascista. Mickey es fuerte decir eso. Perdonen, chicos, de que están escuchando del otro lado. Niños o adultos con ilusiones. Mickey es un enano fascista. Me gustaría... Ya vamos a hablar del fascismo igual en algún capítulo. Me gustaría... Y ahí vamos a volver a nombrar a Mickey. Me gustaría que siempre lo tengamos presente y también habría que ver, en este caso, vos decías, el fascismo en la televisión, podríamos hablarlo, ¿qué te parece? Sí, se me ocurre Feynman, es el primer apellido que se me viene cuando decís fascismo y televisión al mismo tiempo. Por suerte Santiago mencionó a José Pablo y no a Eduardo. El Feynman bueno. Algunos dirían lo contrario. Bueno, esos también son malos. También están mal. En ese caso, también un día tendremos que hablar de consumos irónicos, que muchos lo hacen con Eduardo Feynman, por ejemplo. Claro, sí, yo creo que es una gran fuente de consumos irónicos, una gran fuente de memes. Es impresionante. Yo creo que ya llega a hacerlo a propósito. Tipo, el chabón dice, bueno, este es mi personaje, con esto me lleno de plata, me mantengo en agenda, diciendo estas boludeces. Biondini, que las dice en serio, no aparece nunca en la tele. Entonces, fíjate, mejor ser un fascista de televisión como Feynman que un fascista de verdad. Hablábamos de la democratización de los medios de comunicación y la pregunta, después vemos si podemos hablar de otro. Bueno, pero me parece, vos tenés que cortar una parte ahí. Bueno, hablábamos de la democratización de los medios y hablábamos hoy más temprano, mientras producíamos el programa, de esta cuestión también de lo que es el uso de la palabra y que haya medios como TV, ¿cómo es? ¿Se llama ese? TLB1. Que es directamente contenido fascista. Directamente. Ahí le encontrás a Gisela Barrecto, por ejemplo. Preguntando si los carteles son de verdad o son de cocaína. Claro, sí, que incluso eso es, digamos, lo anecdótico. El problema es cuando habla en contra del sexo anal, del aborto. ¿Y está bueno democratizar la palabra? No, pues, no sé. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo soy un poco... no creo tanto en la democracia. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Eso va a ser otro separador de nuestro programa en próximas emisiones. Exactamente. Yo creo que hay, para garantizar las libertades, como habíamos dicho hace un rato, algunas voces hay que callarlas, ¿no? Como Gisela Barreto. ¿Eso podría ser la parte berreta de este programa, Gisela Barreto? De este tema que estamos hablando, lo berreta sería Gisela Barreto. Claro, sí, que básicamente está en algo que es un canal virtual. Onda, hablamos de la tele, hablamos de YouTube, hablamos del streaming, y Gisela Barreto está en un punto donde se intercalan todas esas cosas.
Quiere decir que en la intercalación de la tele, del streaming, del YouTube, tenemos a Gisela Barreto. Una berreteada total. En este maridaje entre los medios de comunicación clásicos y modernos, tenemos a Gisela Barreto. Qué hermoso final. Me gusta mucho que tengamos nuestro momento berreta en este programa y que podamos de esta forma romper un poco con la hegemonía de los medios y hablar de lo importante. Gisela Tiemblan Barreto. los medios escuchándonos. Gisela Barreto. No somos el podcast que necesitan, pero somos el podcast que se merecen. Nadie esperaba esto, pero nadie va a querer perdérselo. Exactamente. Pablito, muchísimas gracias. Vamos Gracias a vos, Ligo. Yo ahora me voy a... Falté a la facultad para hacer este programa. A la, Bien. a la facultad virtual, ¿no? Claro, sí, es como que faltás, no faltás, es como un punto intermedio. El entre, como decía Nietzsche. ¿Vamos a meter a Nietzsche? Sí, ya lo metí. Fuertes Fuerte. declaraciones. Y nos olvidamos de, hablando de pensadores, de hablar de Guido Kafka. Que es verdad, suena al principio Guido Casca. Y bueno, Guido es otra fuente de memes, otra fuente de chistes, como Feynman, pero quizás menos fascista, no lo tengo muy claro. Berreta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible.